Hay algo que parece escapar a lo racional y entonces allí está la filosofía, toda preocupada por querer abordar eso que se le escurre entre sus dedos argumentales. Como han sabido decir Pascal y el Chiso, el corazón tiene razones que la razón nunca entenderá. Sin embargo, la filosofía no suele achicarse frente a eso que parece inaccesible. Siempre anda hurgando sus propios límites. Siempre está tentada a cruzarlos. Y si hablamos de tentación, tenemos que hablar de este gran tema filosófico, pero sobre todo vital, las pasiones. ¿Qué suerte han corrido las pasiones a lo largo de la historia de la filosofía? El jugo de Minerva. El jugo de Minerva. El jugo de Minerva. Ay, Tomás sueña que es lobo. El jugo de Minerva. Y Jorge sueña que es búho. Una solución ácida para problemas que no teníamos. Idea y materia, Javier Yargorodsky. Y Manuel K. Producción general y particular, Magalí Martínez Ortigosa Y Federico Sánchez. Notas al pie, Alfredo Isasmendi. Y Manuel K. Edición Maxi González. y Noelia Mangín. Hoy les ofrecemos Pasional. Allí donde el corazón no habla más alto que el entendimiento, este corazón no sirve para mucho. El amor no habita en él. Lo primero que podemos hacer es una distinción entre pasión y acción, lo pasivo y lo activo. La acción es eso que ejecutamos, eso que hacemos, que en buena medida está bajo nuestro control. Es la concreción en acto de nuestras intenciones. Por el contrario, la pasión es eso que se sufre. En principio, el sufrimiento aquí no sería algo negativo. Simplemente la pasión es eso que nos pasa, eso que recibimos pasivamente, sin un poder de ejercerlo o no. La pasión nos viene de adentro o de afuera, pero no está en el ámbito de nuestra voluntad. Padecemos un dolor en las cervicales, el sabor de una milanesa napolitana, fuertes ráfagas de viento, amores y desamores. Decíamos que en principio el sufrimiento no sería algo negativo. Podemos sufrir un dolor o un placer. Podemos ser pasivos en ambos casos. Pero buena parte de la historia de la filosofía ha puesto a las pasiones en un lugar de cierto desprestigio. Vayamos a los placeres. La escuela filosófica que inmediatamente vinculamos a los placeres es el hedonismo. Sin embargo, su máximo exponente, Epicuro, se ha planteado como horizonte de conducta a la ataraxia o imperturbabilidad. Para ser felices y gozar de los placeres, deberíamos ser imperturbables, justamente frente a las pasiones, alcanzar la aponía, la ausencia de dolor. Que es en buena medida una ausencia de pasión. Nota al pie, corotita y al idem. Epicuro de Samos fue un filósofo griego que vivió entre el siglo IV y III a.C., reconocido principalmente por su doctrina del hedonismo racional. El jugo de Minerva. El jugo de Minerva. Preguntas fundamentales. Preguntas fundamentales. Una más fundamental que la otra. Planteamos una nueva distinción que ha realizado la filosofía: cuerpo y alma. Si bien podemos hablar de pasiones del cuerpo y de pasiones del alma, por ejemplo, Descartes tiene un tratado dedicado específicamente a estas últimas, el cuerpo ha sabido ser señalado como el reducto de las pasiones. Se ha ubicado también a lo corporal en un lugar de relativa marginalidad, el lugar de lo falso, el lugar del error, el del pecado. Nota al pie. René Descartes fue un filósofo, físico y matemático francés del siglo XV, muchas veces señalado como el fundador del pensamiento moderno. Venimos haciendo una operación que ha sido una de las grandes pasiones de la filosofía, realizar distinciones. Y particularmente lo estamos haciendo de un modo al que la filosofía ha recurrido mucho, que es el del binarismo. Ya con Parménides planteándonos su ser o no ser, arrancamos una historia de clasificaciones excluyentes: verdadero o falso, femenino o masculino, bueno o malo.
Y si bien, a los fines de realizar una primera comprensión de algunos fenómenos, estas distinciones pueden ser muy útiles, hay veces que no terminan de alcanzar o no terminan de hacerle justicia a aquello que intentan comprender. Nota al pie. Parménides de Elea fue un... ¿Tengo que hablar de todos los muñecos que mencionan? ¿Querés que diga quién es el Chizo también? ¿Me están tomando de punto vos? Me tenés cansado. Se pudre acá nomás, Pero la gran 7. Por ejemplo, el dualismo cuerpo-alma sirve para explicar algo muy difícil de traducir en palabras, aunque en gran parte esté muy vinculado a las palabras. Nos referimos a la inmaterialidad de la actividad espiritual. No es la idea ponernos místicos, sino simplemente pensar al menos en nuestros pensamientos, que nos podrán decir que son un conjunto de impulsos eléctricos recorriendo los circuitos de nuestro cerebro, pero que, al menos en nuestra experiencia, son algo que podemos distinguir sustancialmente de las cosas que ocupan un lugar en el espacio, que tienen una extensión, que pueden ser palpables. Entonces, seríamos un compuesto de cuerpo y alma. Que en griego se dice psique, por si el término alma nos hace pensar en ángeles o fantasmas. El cuerpo sería eso material, extenso, eso que ocupa un espacio. El alma, lo contrario. El cuerpo estaría sometido a los dictámenes de la naturaleza, mientras que el alma sería un reducto de libertad, eso que puede desafiar las leyes naturales para constituir la diferencia radical entre lo humano y el resto de la existencia. Sin embargo, a veces nos encontramos con que esa distinción no es tan distinguible, y es muy claro en el caso de algunas pasiones. Pensemos si no en la pasión amorosa. ¿Es posible trazar allí un límite entre alma y cuerpo? Incluso hay momentos en que los cuerpos se confunden en uno solo, pierden sus límites y constituyen una sola materialidad que se trasciende a sí misma en una comunión de encarnada inmaterialidad. El alma supo en algún momento ganar reputación de eterna. El cuerpo encarnaba lo perecedero. Y un poco allí podemos poner también a las pasiones. Si el sufrimiento es un mal, no hay mal que dure 100 años. Pero en la volteada caen tristemente las pasiones venturosas. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Hay pasiones que nos parecen eternas, que se conjugan de tal modo en el que en un instante arañamos la eternidad. Sin embargo, están condenadas a extinguirse, como los fuegos que arden intensamente. El jugo de Minerva levanta vuelo gallinacio, más o menos a la tardecita. Hay pasiones solipsistas, es decir, que solo yo puedo sentir. Pero también hay pasiones que nos conectan, que hacen que dos seamos uno, o que una multitud sea un abrazo de gol. Y están esas que nos conectan a todos, las pasiones políticas, también las religiosas. Thomas Hobbes plantea al miedo como la gran pasión que nos une. Es el temor a los otros, lo que nos lleva a legitimar una violencia común y casi todopoderosa, la violencia del soberano totalitario. Cita textual. Textual, con Alejandro Boverio. ¿Cuál podría ser el polo antimágico que se opondría a la fascinación? ¿Qué era capaz de desfascinar a la sexualidad romana? ¿Qué lograba desfascinar al fascismo? ¿Qué podía desfascinar el destino audiovisual, la evolución obediente fascinada de la humanidad moderna, en el que el Imperio Romano y el cristianismo habían sepultado poco a poco a la mayoría de las demás civilizaciones de la humanidad tras abrir los mercados, someter las costumbres y contaminar las almas? Esta es la tesis que quiero defender. En Roma, por extraño que parezca, el polo negativo lo detenta el deseo. Lo que había que oponer a la fascinación era el propio deseo. Deseo niega la fascinación. Pascal Quignard. Jean-Jacques Rousseau, por su parte, opone la compasión al miedo. La compasión sería algo así como sufrir en común, sufrir con el otro. El otro me llama con su sufrimiento, me inclina a no ejercer violencia sobre él, a no matarlo, como lo hago yo como ser sintiente que despierta piedad. Nota al pie. ¿Pero qué piedad ni qué piedad? ¡Soltame! ¡Soltame que lo mato! Nos animamos a plantear aquí que tal vez toda posición política y ética se reduce, en última instancia, a un plano estético.
y no necesariamente en los términos de una estetización frívola o una frivolización estética. Lo estético es también el reducto de la sensibilidad más profunda, en parte también de la pasión que nos gusta reconocer en los movimientos políticos más significativos. Puede que no haya mucha racionalidad en la repugnancia que nos causan algunas políticas o algunos comportamientos. No hay técnica o cálculo que lo determine. Más bien, lo que hay son unas tripas que se revuelven. El problema es que allí se nos acaba el argumento y la metodología, o bien las tripas son el fundamento más allá del cual no podemos ir para argumentar. Filosofía en cestilla. Se me acaba el argumento, yo me vengo como loco y sé que no me equivoco si con las tripas les canto. ¿Pa' qué quieren tener tanto cuando otros tienen tan poco? ¿Cuántas discusiones hemos tenido en las que sin dudas hemos perdido, por decirlo de algún modo? Y sin embargo, nuestra sensibilidad se mantuvo allí, firme, más allá de que una buena racionalización nos hubiera indicado un cambio de posición. ¿No será acaso ese plano argumentativo el que nos vela el plano sensible? Queda por ver si podemos llegar a acuerdos, justamente en el plano de lo estético, en el de la sensibilidad. Y esperamos que a esta altura se entienda que no nos referimos a una sensibilidad lavada de autoayuda. Acuerdos en el plano de la pasión. Tal vez sean ellos los acuerdos más profundos que podamos trazar en el plano político. Y tal vez también nos demos cuenta de que en ese plano podemos confluir mucho más de lo que pensamos. Siempre con las tripas como límite. Lo filial, el amor, la amistad, eso constitutivo de la filosofía, tiene algo de pasional. Más allá de la exacerbación de la razón, la filosofía no deja de ser algo que se sufre. Quiero en tus brazos morir. El Jugo de Minerva es una realización de la asignatura Introducción a la Filosofía de la carrera de Contador Público del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Javier Yargorodsky. Colaboran Magalí Martínez Ortigosa y Federico Sánchez, y un montón de gente más. Cortina musical de apertura, Walter Ego. En la edición, Maxi González y Noelia Mangín. Esta producción forma parte de... ¿Cómo era, Eli? Proyectos de comunicación radial y podcast de Radio Un TDF PCR 2024. Bueno, lo que dijo Eli. Este probablemente sea el más peor de todos los episodios, así que si te gustó, pegale una escuchada al resto, que están más buenos que un feriado puente.